Vamos a realizar la práctica número 3 en el cual utilizaremos un display de 7 segmentos. El propósito de la práctica es diseñar un programa que realice un conteo de 0 a 9 mediante el uso de un display de 7 segmentos. En el circuito propuesto podemos visualizar un display de 7 segmentos que es ánodo común conectado de la siguiente forma. En el pin 0 del Arduino se encuentra el segmento A, en el pin número 1 segmento B, C, D, E, F y G. El pin número 7 va a quedar sin uso. Antes vamos a recordar el funcionamiento de un display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos es un arreglo de LEDs ordenados de tal forma que al encenderlos estratégicamente podemos visualizar números, letras u otro tipo de caracteres. En el display de 7 segmentos básicamente lo que se muestran son números y algunas letras. Los segmentos están organizados de la siguiente forma. En la parte superior se encuentra el segmento A y siguiendo las manecillas del reloj tenemos el segmento B, C, D, E, F y al final el segmento G. Esta es la forma real en la que se encuentran organizados los pines del display de 7 segmentos, a diferencia de la simulación en Proteus, que están organizados de tal forma que facilite la interconexión entre los componentes. Tenemos dos tipos de display de 7 segmentos. El cátodo común, que básicamente es interconectar todos los LEDs en común a través de su cátodo, que se conectará a tierra. En los segmentos asignaremos voltaje, 5 volts, para que enciendan los segmentos. El ánodo común es un display en el cual todos los segmentos de los LEDs se encuentran conectados en común a voltaje. Aquí tendremos la alimentación de 5 volts, mientras que en los segmentos aquí tendríamos que interconectar a tierra o a un cero lógico, hablando en términos de programación, para que enciendan los segmentos. En nuestra práctica utilizaremos un display ánodo común, en la cual nosotros tenemos que poner ceros lógicos en cada segmento para que enciendan. Vamos a ver cómo lo conectaremos en el Arduino. Recordando, los pines del 0 al 7 es donde se encuentra el puerto D del microcontrolador y que está organizado desde D0, D1, D2, D3 hasta D7, viéndolo de derecha a izquierda. En el pin D0 del puerto es donde conectaremos el segmento A, en el D1 el segmento B y así sucesivamente hasta el segmento G, que se va a encontrar en el pin D6. Recordemos, el D7 no lo vamos a utilizar. Para generar los números que imprimiremos en el display de 7 segmentos, vamos a realizar una tabla de verdad que nos ayude a generar estos valores. En esta columna tengo los valores que se mostrarán en el display 0, 1, 2, 3 hasta el número 9. En el puerto D del microcontrolador tendremos los segmentos D0 el segmento A, D1 el segmento B, D2 el segmento C, etc. Para poder encender los LEDs que me muestren un 0, tengo que encender los segmentos A, B, C, D, E y F, mientras que el segmento G debe estar apagado. Recordemos, para que esté apagado es con un 1, para que estén encendidos es con un 0. Nos queda de la siguiente forma. El segmento G es el único que se va a mantener apagado, mientras que los demás van a estar encendidos. Recordemos, esta columna donde se encuentra el pin D7 no lo utilizaremos, así que podemos poner un 0 o un 1, a final de cuentas no nos importa. Por cuestiones prácticas yo dejaré el 0. Este valor es un número binario que se imprimirá en el puerto para que pueda mostrar los valores deseados.
Este valor binario también lo podemos representar en hexadecimal, tomando grupos de 4 dígitos. Tenemos aquí un 0, si recordamos los multiplicadores 1, 2, 4 y 8 para hacer la conversión a hexadecimal. Al final de cuentas aquí tenemos un 0. 1, 2, 4 y 8, solamente tendremos el 4. Entonces en hexadecimal sería un 40. Este 40 está precedido por 0x, que en la programación de Arduino lo entenderá como un número hexadecimal. Si realizamos este mismo procedimiento para todos los segmentos de todos los valores del display que queremos mostrar, nos quedaría la tabla de la siguiente forma. Aquí les sugiero que ustedes analicen número por número para comprobar cada uno de estos valores binarios. A su vez la conversión en hexadecimal. Ya teniendo todos estos valores en hexadecimal y binario, vamos a ir a nuestra programación. Antes de pasar a la programación vamos a ver algunas instrucciones. Vamos a utilizar dos instrucciones que son de un lenguaje de bajo nivel, en la cual controlaremos los bits de los puertos del Arduino. Estas dos instrucciones, DDR y PORTD, van a ser la función de lo que es el pin mod y el digital write. Sin embargo, con una diferencia enorme. Nosotros al utilizar el pin mod tenemos que configurar cada uno de los pines, por lo que si vamos a utilizar 7 segmentos, 7 pines, tendremos que definir 7 líneas de instrucción para el del pin mod. De igual forma para la impresión en cada uno de los pines, utilizando el digital write, para encender o apagar cada uno de los pines, tengo que utilizar 7 líneas de instrucción para encender y apagar cada uno de los pines que nos mostrarán los números en el display. Esto lo podemos sustituir con la función DDR, ya que con la instrucción DDR podemos configurar todo el puerto en una sola línea de instrucción. Instrucción DDR y el puerto en cuestión que estemos utilizando, en este caso es el puerto D. Vamos a decirle con un 1 que se van a configurar como salida, con un 0 en caso de que queramos configurarlo como entrada. En este caso todos son salidas, por lo tanto de forma binaria yo le voy a dar la indicación de que todos los pines del puerto sean salidas. Esto mismo puedo representarlo en hexadecimal, precedido con 0x, FF. En hexadecimal estoy diciendo que todos sean salidas, o bien en decimal con un 255. Con la instrucción port y el puerto en cuestión, en este caso es el puerto D, podemos encender y apagar varios pines en una sola línea de instrucción, y es la que nos conviene para realizar esta práctica, ya que vamos a imprimir en el puerto los valores que obtuvimos en la tabla de verdad, ya sea que los imprimamos en forma binaria, en hexadecimal o decimal. Recordando cómo está la configuración de los puertos en los pines del Arduino, tenemos que el puerto D se encuentra en los pines 0 a 7, el puerto B de los pines 8 al 9 y el puerto C de las entradas analógicas 0 a 5. Con las instrucciones DDR y port, inclusive las entradas analógicas del Arduino podemos utilizarlas como entradas o salidas digitales. Con estas instrucciones tenemos una mayor cantidad de pines digitales que podemos utilizar. Vamos a llevar a cabo la programación que nos permita realizar el conteo de 0 a 9 en el display de 7 segmentos. En nuestro display vamos a mostrar los números del 0 al 9 en intervalos de tiempo. Voy a declarar una variable de tipo entero, la cual vamos a utilizar como elemento de control para el tiempo. Voy a asignar la variable t con un valor que imprimiremos en cada uno de los retardos. En el setup configuraremos los pines como entradas o salidas, en este caso configuraremos salidas. Para configurar todo el puerto como salida utilizamos la función DDR y el puerto en cuestión, que es el puerto D.
En binario voy a poner todos los pines del puerto como salidas. Nos vamos a nuestro programa principal. En nuestro programa principal imprimiremos los valores correspondientes de la tabla de verdad obtenidos para que muestren los números en el display de 7 segmentos. Para dar salida utilizaremos la función port y el puerto en cuestión, en este caso es el puerto D. Para imprimir el 0 en el display, en hexadecimal obtuvimos el valor 40. Este es un 0 en el display de 7 segmentos. Vamos a dejar que ese valor se muestre por un lapso de tiempo. Y es el valor de la variable t que asignamos en variables globales. El siguiente valor que mostraremos en el display es el 1, que en hexadecimal del puerto es el 79. Esto mismo lo haremos con todos los segmentos hasta llegar al número 9. Todos estos valores son los que obtuvimos en la tabla de verdad en hexadecimal. Vamos a compilar nuestro programa. Copiamos la dirección en donde se encuentra el archivo temporal hexadecimal para colocarlo en el Proteus. Vamos a buscar los componentes para la simulación. Utilizaremos el Arduino Uno y un display de 7 segmentos a nodo común. Lo buscamos como 7 seg guión y las características del display. En este caso utilizaremos un 7 segmentos com and a nodo común y utilizaré un display con los segmentos en color verde. Colocamos el Arduino y lo voy a girar de tal forma que me permita una fácil conexión. Lo roto y lo giro tipo espejo. Colocamos el display, el segmento A en el pin número 0, segmento B en el 1 y así sucesivamente hasta completar todos los segmentos. Utilizo un power para la alimentación del display. Si queremos mayor velocidad o menor velocidad de conteo, simplemente cambiamos la variable t. Cambiando esta variable se van a afectar todos los retardos
que tenemos asignados. Aquí finalizamos con la práctica número 3 y nos vemos en la siguiente práctica.